Una vez escuché que decían que para el pesimista el queso no es más que un poco de leche podrida. Hoy quiero hablar de eso, ¿no? De eso no, de la perspectiva negativa no. O sea, quiero hablar de cómo hay una forma de encarar la realidad, de encarar la vida, que es muy importante. Arrancando con el ejemplo de la pudrición, que es lo que nosotros llamamos normalmente, pudrición, putrefacción, corrupción, etcétera, etcétera. Que sabemos hoy día, lo estudiamos en la escuela primaria eso, de que está producido por virus, bacterias, un genérico llamamos microorganismos, hongos, cepas de distintos tipos, animalitos unicelulares, etcétera, etcétera. Todo eso sabemos y le tenemos una fobia, especialmente cuando vamos a la escuela y la señorita nos dice, traigan dibujado para mañana un paramecio, identificando sus partes, y entonces nosotros dibujamos una especie de extraterrestre, ahí un monstruo intergaláctico, y lo pintamos con fluorescente, y decimos, eso está en el agua podrida de la calle, y lo miramos así, cuando vemos el charco decimos, oh, mira vos ahí adentro, quién sabe las pudriciones que hay, y empezamos a tenerle miedo a esas cosas podridas. Yo quisiera decirte esta mañana que eso lleva a un extremo maniático de andar cuidándose de las bacterias, los virus, los hongos, etcétera, etcétera, como muchas personas que lo que hacen es lavan todo con lavandina y alcohol y le meten, desinfectan. Y vos sabés que ese tipo de vida no nos hace vivir más sano, nos hace vivir más en peligro, que no es lo mismo. Peligro sanitario, no siempre estamos hablando de lo sanitario, porque cuando mi cuerpo está en un ambiente no relativamente limpio y porco, como normalmente pasa en todos lados, aún en las casas más limpias y todo, el problema es que mi cuerpo, si está en un ambiente aséptico completamente, como les pasa, por ejemplo, a las personas que hacen viajes fuera de la atmósfera, a los astronautas, el problema es que cuando vienen hay que reeducar a su cuerpo por el tema de las infecciones y de las bacterias, virus y los microorganismos que van a encontrar cuando vuelvan otra vez a la vida, digamos, entre comillas, normal, que es la vida que todo el mundo tiene. En algunos lugares se vive en un ambiente donde la cantidad de microorganismos potencialmente peligrosos que los rodean a una persona es extraordinariamente alta. Por ejemplo, las personas que trabajan en un matadero o las personas que trabajan en un quirófano o en una clínica. Están expuestos naturalmente, aunque el ambiente es limpio y siempre huele bien, que ese es un engaño que nosotros tenemos también, de que si huele bien quiere decir que ahí es un ambiente limpio y sano, el olor a limpio, famoso, qué lindo el olor a limpio, decía mi mamá, que guarda con eso, porque el, el olor no va en proporción directa a la contaminación. Eso es un viejo engaño que hubo, por ejemplo, en la Inglaterra. ¿Se acuerda usted de la época victoriana? Que tenían miedo de la peste negra porque pensaban que venía por el olor a podrido que había en el río Támesis. Y la verdad es que no era el olor era consecuencia de esas prácticas que ellos tenían de que hacían sus necesidades número uno y número dos en unas tazas de noche, y después la tiraban por la ventana diciendo el famoso dicho agua va, y tiraban y caía en la calle, y el que se descuida lo pisaba y lo llevaba, y en los suelas de los zapatos lo entraba a la casa, y en los bordes de los vestidos traían y llevaban putrefacción de todo tipo. Ahora, esa contagiosidad que hay maligna no siempre es tan maligna como creemos. Mirá vos esto, el pan se hace con fermentos, el queso se hace con fermentos, el vino se hace con fermentos, los fiambres de tripa, en parte de su proceso lo hacen fermentos que le dan ese gustito que los seres humanos reconocemos desde hace miles y miles y miles de años como ñami, ñami, rico, rico comida. De manera que yo quisiera decirte que
así como hay cosas malas que se contagian, así hay cosas buenas que se contagian. Y que nosotros debemos darnos cuenta que aún la bacteria, que aún los virus, que aún la putrefacción nos va guiando siempre a darnos cuenta que los seres humanos no fuimos creados para andar solos por el mundo. En teoría sería así. Si vos lograras que vos fueras una persona tan sana que no tuviera ninguna bacteria ni ningún virus, te morirías de sano. Vos sabés que hubo un caso muy famoso, el caso de un hombre muy rico que había en Estados Unidos, que inventó el avión con la hélice contrarrotatoria. Fue un invento muy revolucionario porque los aviones a hélice tendían a girar en el mismo sentido, o sea, el sentido opuesto al que giran las hélices del avión. Entonces él inventó un motor que tenía una hélice que giraba por un lado y otra para el otro. Entonces se compensaban y el avión era más estable. Este hombre empezó a cuidarse de que la gente no le traiga virus y entonces empezó a recibir la gente sin darle la mano, a recibirlos en un ambiente esterilizado. Apenas se iban, él esterilizaba de vuelta. El último tiempo se encerró en su oficina, que esterilizaba a cada rato, hasta que después de un par de días que no daba señales de vida, entraron de prepo y lo encontraron muerto, de sano, sí, se había muerto de tan sano que estaba. El amor es algo que es necesario entre unos y otros, y el amor es algo que si nosotros damos, recibimos y vivimos en un ambiente de sanidad controlada en un mundo donde hay ambientes de mucha putrefacción y ambientes de mucha, digamos, hiper limpieza. Cualquiera de los dos puntos son imposibles para la vida normal. Este mandamiento nuevo les doy, dice Jesús, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Así también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, amarse unos a otros. Todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Es interesante porque el tema de que Jesús mandó a los cristianos a que seamos eh, fabricantes de discípulos por todo el mundo, es decir, que haya personas que cumplan estas condiciones, no hay explícitamente una forma de cómo es un discípulo, qué tiene que hacer, que tiene que estudiar, dedicarse, salir casa por casa, golpeando las puertas, repartiendo revistas, qué es lo que tiene que hacer. Y acá hay una forma clara, concisa y precisa de qué es lo que debe hacer una persona que es discípulo de Cristo y que muestra, pero muestra no para hacer un show, es simplemente para que quede evidente qué quiere decir ser discípulo de Cristo, que después de todo no es tan difícil, ¿no? Es amarse los unos a los otros. No amar siempre unos hacia los otros, sino que también esa persona sea amada y reciba el amor de los demás. Porque yo he conocido personas que son muy orgullosas y ellos no se van a rebajar a amar cualquier cosa. Pero también he conocido personas orgullosas que no se van a regalar a que cualquiera los ame. ¿Sabés qué están haciendo? Se están poniendo en una burbuja ultra sanitizada que los va a llevar a la muerte social y personal.